Bienvenidos a este video, yo soy Bastian Gameplays y hoy como tal les mostraré una guía completa de las armas afiladas, tanto cortas como largas, en Project Zomboid. Así que, sin más que añadir, comencemos. Las armas cuerpo a cuerpo afiladas se caracterizan en dos ramas: las armas afiladas cortas y las armas afiladas largas. Las armas afiladas cortas son como tal cuchillos, destornilladores, cuchillos de carnicería, tijeras, abrecartas, cuchillos de caza, entre otros. Muchas de estas armas se encontrarán en cocinas, garajes, cocheras y en cualquier lugar donde se pueda esperar que se guarden herramientas. Este tipo de armas tiene un corto alcance y un bajo daño de ataque. Sin embargo, tienen un ataque especial, ya que si logramos atacar con precisión, podremos eliminar a los infectados de un solo ataque. Este ataque especial se le conoce como apuñalada en la mandíbula, debido a su animación y al daño crítico que inflige. Este ataque se puede activar teniendo una arma afilada corta equipada en la mano principal. Cuando estemos cerca de un solo zombie, ya sea de frente o de espalda, al atacar de frente tendremos que esperar hasta que nuestro personaje levante su mano secundaria. Cuando esto sucede, entonces procederemos a darle clic para atacar, en donde él levantará su mano y a su vez apuñalará al zombie en la mandíbula, eliminándolo de un solo golpe. Sin embargo, esta táctica solo funciona en un combate de 1 versus 1, ya que si intentamos hacer este ataque especial con más de un zombie presente, en vez de apuñalarlo a la mandíbula, lo que hará nuestro personaje es empujarlo lejos e intentar atacar con una puñalada normal. En cambio, si atacamos por la espalda, tendremos que ir en sigilo y lentamente emboscar al zombie. Cuando estamos cerca, entonces procederemos a levantarnos detrás de él, y cuando tenemos el arma afilada corta en nuestra mano, entonces la mano secundaria procederá a levantarse por encima del hombro del infectado. Esta será una señal de que podremos hacer el ataque especial de puñalada de forma más efectiva y más eficiente. Esto solo funciona si el zombie no se da cuenta de nuestra presencia y si ningún otro nos ha visto. Y la desventaja de esto es que tenemos que estar muy cerca de los infectados para poder eliminarlos de esta forma y que ningún otro nos haya visto en el proceso. Las armas afiladas largas, por su parte, solo se dividen en dos, las cuales son machetes y katanas. En el caso de los machetes y las katanas, estas tienen el daño de ataque más alto de todas las armas afiladas. Sin embargo, son raras de encontrar. El machete tiene una probabilidad más alta de aparecer en contraste con la katana. La katana es muy rara de encontrar, pero como tal ambas tienen una gran durabilidad y un gran daño de ataque, permitiéndonos incluso acabar con grupos pequeños a medianos de zombies con mayor facilidad. Sin embargo, nunca hay que confiarse demasiado en esto, ya que nos puede salir muy mal. Con lo que respecta a las hachas, estas tienen un gran daño de ataque en la mayor parte de los casos y tienen una gran durabilidad. Entre estas están el hacha de mano, el hacha de piedra, el hacha de bomberos y también el hacha de leñador, siendo precisamente el hacha de leñador la que tiene el mayor daño de ataque de todas las hachas. Sin embargo, como había dicho en un video anterior, tanto las hachas como las armas afiladas desgastan y desgarran la ropa que llevan los no muertos. Así que se recomienda como tal que si deseas equiparte con una buena ropa que tiene alguno de estos en cuestión, ataques con armas contundentes. Las hachas como tal tienen una buena velocidad de ataque y un buen daño, siendo así una buena opción. Sin embargo, a pesar de esto, también
generan una mayor fatiga al personaje al atacar con estas. Y dependiendo de su peso y de la habilidad de nuestro personaje en la rama de combate con hachas, atacaremos más rápido y atacaremos con mayor daño. Sin embargo, no se recomienda atacar con un hacha de leñador sin tener un nivel alto en hachas, ya que esta arma en cuestión tiene el mismo efecto que la almadena, es decir, que su velocidad de ataque será muy lenta, nuestro personaje se cansará rápidamente y no podremos movernos mientras el personaje está recuperando el movimiento, haciéndonos vulnerables a los ataques de los numerosos infectados en cuestión. Además, las hachas tienen otra función específica y algo obvia, la cual es talar árboles que se encuentran en el entorno o en el ambiente, ya sean bosques o en áreas urbanas, para poder conseguir recursos como madera, tablones y ramas. Otro detalle especial de las armas afiladas cortas, como los cuchillos, destornilladores, cuchillos de caza y abre cartas, es que se puede atacar con ellos a través de cercas de alambres altas, permitiéndonos así tener una ventaja en ataque y defensa utilizando nuestro entorno respectivamente. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a este canal para mantenerte al tanto del contenido. Nos vemos en el próximo video.